¿Lo estás mintiendo eso? Sí. ¿Y esa computadora? Ah, es la de Carlos. Como yo transmitido en vivo. Sí. ¿No? Ahí está. ¿Y si Marco quiere sumar? Y si Marcos quiere sumarse, acá tenemos un en vivo Una para... silla, Estamos haciendo un envío. ¿Quieres sumar? No, me tengo que ir. ya está transmitiendo. Está todo mal. Estamos haciendo una prueba piloto. Ahí lo veo. Si sale bien, si no... Ahí lo veo. Buscalos en el Facebook. Bueno, ¿nos presentamos? Sí, ¿El nombre? perfecto. Primero que nada, mi nombre es Carlos Falco. Alexandro Bobadilla. Eduardo Penayo. Y vos también para tu gente. Hola. Bueno, estábamos hablando con Carlos y con Edu sobre el tema de la educación financiera y sobre cómo hoy la situación de la pandemia afecta a las personas en cuanto a su propia situación financiera. Y nos parece importante poder responder a las preguntas que tienen sobre cómo poder planificar y organizarnos financieramente para evitar que este tipo de situaciones aparezcan. Tal vez no podemos evitar la pandemia, pero para que aparezcan y prevenir situaciones que financieramente nos puedan afectar en nuestra vida cotidiana. Entonces, Carlos, vos tenías una pregunta que la gente por ahí suele hacer con respecto a las situaciones críticas. ¿Cómo era esta pregunta? Bueno, una de las preguntas que vemos que nos llega más a menudo es ¿por qué nos afectó tanto la pandemia? ¿Por qué fue tan difícil esta situación a nivel económico para todas las familias? Claro, bueno, tenemos bastantes, incluso interrogantes ahí que podemos seguir indagando porque justamente la planificación financiera es una de las cosas más importantes, ¿no, Edu? Porque si Claro. uno no puede planificar financieramente, independientemente de una situación crítica y que nadie se esperaba esta situación de la pandemia, si uno no puede planificar financieramente su vida, que es básicamente organizarla, puede aparecer una pandemia o puede no aparecer, pero igualmente el desequilibrio económico en una persona aparece cuando no hay esa planificación. ¿Vos qué opinás? ¿Qué se tiene que hacer para prevenir situaciones, pongámoslo así, como difíciles, que alguien puede evitar que le sucedan o cuando ocurren, evitar que afecten completamente la vida? Y mira, antes que nada, con respecto a eso, algo que vos decías puntualmente que es muy importante, que es ocurra o no ocurra una pandemia, existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque ya a nivel cultural nosotros lo tenemos de esta manera, ¿sí? Ya es algo generacional, ya no es culpa nuestra lo que hoy nosotros estamos viviendo. Si nosotros nos remontando y hablando exclusivamente acá en la República Argentina, nosotros ya lo venimos padeciendo hace más de 70 años, ya vamos un poquito más allá de la pandemia, cosa que en la República Argentina nunca ocurrió. O sea, nunca ocurrió una pandemia. Yo tengo 37 años, nací en el 83 y nunca ocurrió esto, ¿sí? Entonces, estar preparado implica un montón de cosas y eso también hace que hoy, puntualmente, ante esta situación, ya como papá, ya como trabajador, plantearme a mí algo nuevo, decir, bueno, ¿qué estoy haciendo financieramente? Porque está perfecto, yo puedo vivir el día a día, pretender tener un montón de cosas, pero ¿y después qué hago? La pandemia se va a solucionar en cuánto tiempo. Y ahí ¿qué hacemos? Cuando se solucione esto, ¿qué es lo que me voy a volver a hacer? ¿Voy a seguir estando de la misma posición que estoy hoy o voy a hacer algo mejor? Claro, porque tenemos que pensar en el hecho de que hay gente que ya estaba financieramente afectada antes de la pandemia. Claro. Totalmente. Hoy los negocios sufren más, bueno, los negocios con locales físicos a la calle son los que más sufren, digamos, el impacto de la pandemia y de las crisis económicas que está generando. Pero hay gente que en su vida personal, en su planificación, si la tenían financiera, incluso así están sufriendo el impacto de esta crisis. Carlos, ¿vos qué opinás o qué podríamos hacer para evitar que estas cosas nos avasallen completamente? Mira, justamente ahí mencionaron algo clave que el 80% de las personas fácilmente no lo hacen, la planificación financiera. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da la posibilidad de uno tener una visualización de qué puedes abarcar. Y también es importante saber qué quieres abarcar en un corto, mediano y largo plazo. De esa forma te vas a poder preparar correctamente, ¿sí? Y otra cosa que también creo que la mencionaste es que la gente no está sabiendo aprovechar
todas las herramientas que tenemos hoy. No está sabiendo pasar de la era, vamos a decirlo, industrial a la era tecnológica o digital. Claro, Sí. era lo que hablábamos antes de que muchos negocios no saben cómo adaptarse, por ejemplo, a lo que son las ventas en internet o cómo adaptar sus propios productos, sus propios procesos y comienzan a despedir gente, a tomar préstamos para saldar deudas que no están pudiendo cubrir porque tienen el local cerrado y porque no saben qué hacer. ¿Y ustedes qué opinan? ¿El préstamo es la mejor opción hoy en día? ¿Ustedes sacarían un préstamo con este contexto? No, bajo ninguna circunstancia. Primero algo, remarcar nuevamente el tema de que si un negocio hoy está en una determinada situación es porque no tuvo la posibilidad o no se sentó a plantearse anteriormente decir, bueno, voy a planificar esto. Y bueno, ya nosotros llevamos más de 60 días con respecto a lo que es la pandemia, ¿sí? Y en principio podemos agradecer que acá en Formosa no tenemos ningún infectado, no tenemos ningún caso confirmado todavía. Pero Pausa, les cuento que vivo en un paraíso en donde debe ser una de las pocas ciudades de Latinoamérica que no, en donde no llegó la pandemia. Exactamente, sí. Así que vengan a Formosa, Vengan a probar. Están invitados. pero con todas las precauciones. Claro, siempre con barbijo. Exactamente. Ya esto ya hablando a nivel de algo un poquito más global, o sea, algo más argentino, ¿sí? Ya hace 60 días que la gente se sigue metiendo en deuda, vive haciendo gastos innecesarios y si lo ponemos entre comillas en algunas cuestiones, también tenemos que subrayar que hay gente que está empezando a ver esta situación que hoy tenemos de otra manera. Ejemplos concretos. Gente que ha tenido la IFE, que es un beneficio que ha dado el Estado, que ha sabido proyectarse de otra manera. Hay gente que ha abierto emprendimientos vendiendo frutas, gomerías, haciendo compra y venta de ropa, o sea, capitalizando ese pequeño ingreso extra que tiene. Pero si vos te vas a ir a sacar un préstamo, el monto que sea, para emprender algo, primero tienen que estar de acuerdo que ese emprendimiento va a estar sujeto del mismo tiempo que el préstamo. ¿Por qué? Porque un préstamo no te lo van a dar un mes, 2 meses, 3 meses. Te van a dar como mínimo 2 años. Entonces vos tenés que estar preparado psicológicamente primero para afrontar de que a cada 2 años ese emprendimiento va a soportar como mínimo el gasto del préstamo. Si vos sacás hoy 100.000 pesos, la tasa de interés de los préstamos están por las nubes. Así como los problemas, la tasa de interés de los préstamos están mucho más altos. Entonces, si vos sacás un préstamo de 100.000 pesos para un emprendimiento porque tienen que pagar alquiler, lo que fuese, entonces lo que va a ocurrir es que vos tengas que devolver 5, 6 o hasta 7 veces más lo que sacaste. Vayas donde vayas. Y hay un gran problema en el medio que tenés que calificar para eso. No todos los formoseños, hablando puntualmente de Formosa, calificamos, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque un empleado que cobra en una cooperativa 9.000, 10.000 pesos por mes no va a poder sacar un préstamo de 100.000 pesos, bajo ninguna circunstancia. Una docente, ¿sí?, que hoy esté ganando 15.000, 20.000, 30.000 pesos tampoco va a poder sacar. Y estamos hablando de una docente que tiene 30 años de antigüedad, o un empleado de comercio que probablemente ya tenga todo el sueldo literalmente en gastos. No va a poder sacar un préstamo. Y entonces, con esos 3 tipos de personas que mencionaste, ya cubriste el 80% de la población, docentes, comerciantes, empleados públicos. ¿Y qué es lo mejor que alguien puede hacer? Digamos, si esta pandemia sigue, que esperemos que se termine pronto y las economías regionales puedan volver a comenzar y los negocios puedan volver a abrir sus puertas, pero si esta pandemia sigue, ¿qué es lo que debería hacer o qué debería empezar a pensar alguien que se tiene que preparar para un futuro incierto? Es que en principio lo que primero se tiene que hacer es ser un poco autocrítico en su vida financiera, de decir, bueno, antes de la pandemia, ¿qué era yo? Y ahora en esta pandemia, ¿qué soy yo? Y si esto se soluciona en un corto tiempo, y esperemos que sea, no sé, dentro de una semana si es posible, ¿qué voy a hacer después de la pandemia? Porque van a ser 3 vidas totalmente diferentes. Antes de la pandemia yo salía, me iba a los boliches, me iba a cenar con mi familia, con mis amigos y gastaba plata. Ahora en la pandemia no puedo hacer nada, pero me falta plata. Y después de la pandemia, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer lo mismo que antes, pero sin plata. No es negociable eso, es irracional. Si te pones a pensar en crudo, no hay posibilidad de que ocurra eso, porque va a llevar un tiempo de adaptación y estudiar nuestro propio bolsillo. Entonces, lo primero, antes que nada, es planificar a partir de hoy cuál va a ser nuestra vida financiera. Sentarme, o yo solo o yo en pareja, sentarnos y decir, mira, esto es nuestro número y ser realista con estos números.
tenemos que entender también que todos queremos todo. Ahora, ¿estamos dispuestos a hacer determinados sacrificios para mejorar nuestra calidad de vida financieramente hablando? Y yo creo que esa sería la pregunta más importante dentro de todo, que si yo como persona me siento capaz de poder hacer eso, porque si no va a ser lo mismo que antes. Y de asumir la responsabilidad de lo que eso implica, de organizar nuestras finanzas personales, si tenemos un negocio, organizar las finanzas de nuestro negocio, planificar con conciencia financiera y tratando de evitar al mínimo los riesgos que conlleva traer una deuda o comprar una deuda por años. Entonces, este no es el mejor momento, en realidad nunca es el mejor momento para sacar un préstamo, pero si nos ponemos a pensarlo, la planificación va a tener que ver con tomar conciencia sobre la gravedad de las situaciones que acarrea contextos que son críticos y que muchas veces ya si nuestra situación personal o la de nuestro emprendimiento no es la mejor, tiende a acrecentar la gravedad de eso. No sé qué opinás vos, Carlos, de eso. Estoy 100% de acuerdo. Y aún más en el caso de las personas que anterior a lo que era la pandemia ya estaban con problemas económicos. Claro. Esas personas deben plantearse principalmente, o sea, si antes me iba mal, ¿sí? Si quiere decir que estoy haciendo algo mal, y para tener resultados diferentes es necesario hacer algo diferente. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Y es ahí la clave, es la planificación financiera. ¿Sí? Y mucha gente no sabe cómo hacerlo, no tiene ni idea cómo planificar su economía. Apenas tengo 100 pesos y ya los gasto ya, sin pensar cómo puedo trabajar eso. ¿Cuál es el consejo que ustedes le darían a esas personas para que puedan empezar a planificar? Y primero hay algo que esto ya viene desde hace años, que es ahorrar y después gastar lo que me sobra, ¿sí? Plantearme en qué puedo ahorrar. Y lo primero es partiendo del 10% de lo que uno ingresa como persona o como individuo en una casa, como pareja. Si yo gano 10.000, bueno, buenísimo, perfecto. Entonces ahorrar ese 10% y ese resto recién replantearlo y redistribuirlo para nuestras obligaciones. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son mis necesidades urgentes hoy y cuáles son las necesidades importantes mañana? Porque si yo me quiero comprar el auto, por darte un ejemplo, tengo 3 opciones. Una, o voy saco un crédito, ingreso en un plan de ahorro, o ahorro plata para poder comprarme el auto. ¿Cuáles son los problemas de esos 3, o de los 2 primeros, puntualmente hablando? Que el crédito, volvamos de vuelta a lo mismo, que tienen que calificar. Y para comprar un auto, el auto más barato acá en Argentina, estamos hablando de entre 900.000 y 1 millón de pesos. Si lo hablamos en crédito, y te va a salir 3 millones de pesos. Ahora, ¿estoy preparado para afrontar esa deuda? El 95% de la población formoseña no está preparado. Segundo, en un plan de ahorro, las tasas de intereses en los planes son muy volátiles, van aumentando todos los meses. Puedo iniciar con una cuota de 2.000 y de acá a 2 meses una cuota de 4.000 pesos. ¿Estoy preparado para afrontar eso? Y ahora, ahorrar. Ese es el sacrificio que yo decía hace rato de plantearnos realmente si yo quiero ese auto, qué estoy dispuesto a hacer para obtener ese auto. De privarme de montones de cosas por querer tener el auto, porque el auto también es un gasto a futuro, ¿sí? Es un bien de gasto a futuro. ¿Qué hago? Una pregunta con respecto a eso. Ayer justamente me estaba entrevistando con un chico que me había contado que él entró en un plan de ahorro para un auto y él dejó de pagar las cuotas porque no está pudiendo pagar las cuotas. ¿Qué pasa con su plan? Tampoco lo pudo vender. ¿Él está acumulando deuda ahora, intereses por ese plan, o ya se cancela su plan? Y primero hay que ver cómo está el convenio del plan. Hay muchas empresas que sí le suman los intereses y muy pocas empresas que no, pero en principio sí es una deuda. ¿Por qué? La palabra clave, no está pudiendo pagar el plan. No está pudiendo pagarlo, claro. Como mucha gente. Exactamente. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que tienen estos sistemas o esta mecánica de compra-venta no se está pudiendo solventar con los ingresos que tenemos nosotros, no se conlleva. Te daba un ejemplo recién de si vos entras con un plan de hoy de 2.000, 3.000 pesos, dentro de 2 o 3 meses estás pagando 2 o 3 veces más ese mismo valor y el auto no lo tenés. ¿Y cuándo lo tenés? Y de acá a un año. Perfecto. Y encima tenés que licitar el auto ingresando con un 30%. La pregunta es, si ya tenés un capital, ¿por qué no lo haces capitalizar de una manera totalmente diferente en vez de venderlo en un plan de ahorro? No digo que no te compres el auto, pero planifica bien para comprar el auto. Porque yo el auto me lo quiero comprar. Buenísimo. Ahora, ¿cómo lo hago? ¿Dónde saco la plata? ¿Dónde invierto para poder sacar eso? Y las opciones que yo tengo en el mercado hoy a la mano y no me convencen. Personalmente no me convencen. No me compraría bajo ningún término un auto, ni aunque tuviera la plata o la mitad del auto.
Entonces, ahorraría más, sí, y reinvertiría para generar más ganancias, sí. Y eso es capitalizar los fondos que nosotros tengamos. Puede ser poco, puede ser mucho, pero es algo. Carlos, te quiero preguntar a vos, Sí. vos que sos también asesor financiero, ¿por qué crees que la gente no tiene este hábito o qué es lo que más cuesta de intentar instaurar el hábito del ahorro? Porque vamos a decir la verdad, nosotros salimos a preguntar y nosotros mismos no, sabemos que en nuestra vida personal en algunos momentos nos costó mucho empezar con el tema del ahorro. ¿Y por qué es tan difícil ahorrar? ¿Por qué pensás? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de la familia, de las personas? Mira, eso tiene muchos factores que pueden llegar a afectar, pero el principal punto creo que es que las personas no saben para qué. O sea, no definen un por qué yo puedo llegar a ahorrar. O sea, puede ser simplemente el hecho de querer tener un colchón económico ante cualquier situación, o por algún proyecto, un sueño, una aspiración que tengas, que es lo que te va a impulsar a cada día tener ese compromiso. ¿Sí? A cada día tener ese compromiso. O si no, es en vano, porque ahorrar por ahorrar no sirve para nada. Seamos sinceros, no sirve para nada. Hay que darle un fin a ese ahorro, porque Exacto. es lo que, en mi caso, que me siento a hablar con familias casi todos los días, o todos los días con 2 o 3 familias acá en Formosa, siempre está el mismo interrogante de por qué yo voy a empezar, o sea, cuál va a ser el fin a ese ahorro. Yo me quiero comprar un zapato, algo pequeño, para arrancar, buenísimo. ¿Cuánto sale el zapato? 12.000 pesos. Ahora plantearme cómo voy a hacer para ahorrar para llegar a ese zapato. ¿Sí? Y hablando de un proyecto, en mi caso personal, por ejemplo, de muy pequeño, mi idea era tener la casa, tener el auto, o sea, conformar una familia. ¿Cuál era la alternativa que yo tenía? Trabajar, perfecto. Ahora, cuando yo tengo un ingreso, ¿qué hago? O me meto en un préstamo, o lo planteo que cuando soy soltero y tengo la posibilidad de poder hacerlo, lo hago, o cuando yo tengo una familia lo empiezo a hacer para un futuro mejor. Porque por ahí puedo ser una pareja que estoy viviendo en la casa de mi mamá, o en la casa de mi papá, o en no alquiler, pero de aún así tampoco defino si quiero o no la casa. Quiero tener todo, pero no se puede todo. Hay que apuntalar hacia un horizonte, un norte, y ir contra eso, o sea, hacia eso. Si mi intención es comprarme el auto, buenísimo, enfocar toda mi energía financiera e ir al auto. Y lo mismo por la casa, o por algún proyecto, un emprendimiento, un negocio, y eso sustentarlo en el tiempo. Totalmente. Porque si no es como decir, yo un ejemplo, le digo a alguien, corre hasta el árbol que está allá. Y la persona va a correr hasta que se cansa, hasta que se aburra, hasta que se distrae. Pero si la persona se pone como la meta, voy a correr hasta el árbol que tiene, que está rodeado de una cerca roja, tiene un punto B donde llegar. O sea, se concentra en ese, va a ser mi objetivo, que es lo que vos decís con el auto. Y justamente que estamos tocando el tema, acá me llega una pequeña pregunta. Nos comenta esta situación. ¿Por qué no puedo ahorrar? Cada vez que lo intento, lo termino gastando. ¿Qué le recomiendan ustedes? Primero, antes que nada, que no tiene la cultura del ahorro. Como decíamos hace rato, esto ya es algo general, pero en algún momento tenemos que generar un quiebre. Nosotros, el latino o el formoseño en sí, si nosotros salimos a hacer una encuesta de cuántos son los formoseños que ahorran, y yo creo que contado con una sola mano vamos a poder dar esa posibilidad o dar esa respuesta, ¿sí? Porque no tenemos educación financiera, nadie nos dijo en un determinado momento empezá a ahorrar para tu futuro. Si yo me pongo como ejemplo, mi mamá y mi papá nunca me lo dijeron, pero yo llegó en un momento que yo dije, no, yo necesito tener algo, ¿sí? Para eso obviamente cometí muchos errores, ¿sí? Pero en algún momento tenemos que decir, no, basta, hasta acá llegó. Y creo que esta es la mejor oportunidad, el mejor tiempo, la mejor época ante la pandemia. ¿Por qué? Porque como no tenemos shopping, no tenemos salida a shopping, no vamos a gastar en el shopping. Como no podemos salir a los supermercados libremente, no vamos a gastar de más en el supermercado. Como no puedo salir a una cena, a un restaurante, no voy a tener gastos alternos. Entonces todo ese capital que antes yo gastaba sin fin, hoy puedo darle un fin y proyectar acá a futuro. Como vos decías, si yo tengo un objetivo, plantearse ese objetivo y en cuánto tiempo lo puedo lograr. Ustedes suelen explicar muy bien la diferencia entre gastos urgentes y gastos importantes. Se me ocurre mientras te escuchaba el tema de que, bueno, ahora la gente tiene el teléfono en la mano todo el tiempo. Sí. Y las compras innecesarias vienen por el lado de cursos innecesarios, cursos que compran y acumulan y después no aplican,
o cosas, compras por internet de objetos físicos, materiales, pero que lo compran por simple impulso, sin pensar en las consecuencias financieras a largo plazo también. O sea, hay gente que sigue adquiriendo deuda y teniendo gastos innecesarios porque justamente no tiene la capacidad de poder pensar financieramente a largo plazo. Bueno, chao. De pensar a largo plazo. Entonces, ustedes siempre hablan esto, a mí me gusta la diferencia entre gastos urgentes y gastos importantes. ¿En dónde ponen ustedes, por ejemplo, el hecho de planificar? ¿En dónde ponen qué tipo de, qué es lo que permite la planificación? Y primero definir justamente eso de cuáles son los gastos urgentes y cuáles son los gastos importantes. ¿Qué considero yo como gasto urgente? Pagar las deudas que haya tenido, la comida, la ropa, el día a día en la casa. Ahora, no voy a gastar todo mi sueldo en eso, pagar la luz, pagar el cable, pagar el wifi, pagar el abono del teléfono. O sea, mi sueldo no va todo destinado ahí. Ahora, hay una torta o un pedazo de torta importante que me queda a mí ahora. Ahí van los gastos importantes. Si yo vivo en un alquiler hace 4 años, la pregunta sería ¿por qué no me he planteado de buscar un sistema, ¿sí? Buscar un plan que me ayude a conseguir mi casa? ¿Por qué voy a permitirme seguir gastando algo que no es mío, que no puedo hacer nada y que encima me limita? Me limita a montones de cosas. ¿Por qué? Porque si estoy en alquiler y tengo que pagar el auto, ¿dónde guardo el auto? En cambio, si yo planeo tener mi casa, yo sé dónde voy a guardar el auto o mi moto. Y así un montón de cosas. Programar un viaje, programar, no sé, un proyecto de un negocio. Bueno, fíjate, con respecto a los viajes, por ejemplo, también ayer hablaba con alguien que me decía, mi proyecto es viajar, cuando se termine la pandemia yo quiero viajar. Ahora vi una oferta de, yo puedo ahorrar, puedo reservar el hotel y todo, y ellos me regalan el pasaje. Sabemos que lo de regalar es una oferta nada más. Exacto. Pero con $2.500 yo me reservo todo un mes de vacaciones. Perfecto. De esas ofertas nos van a llover a todos ahora. Totalmente. Pero me dice, yo no tengo el dinero, yo no tengo $2.500 ahora. Yo voy a sacar un préstamo para hacer la reserva ahora y después yo el año que viene me voy de vacaciones. Y yo me puse a pensar, esa es la mejor forma de planificar tu futuro financiero, porque está bien, te vas a ir de vacaciones, pero ¿sabes cuántos intereses en deuda te está generando eso que decís que querés? O sea, ahora ya no tenés el dinero. Y después, ¿cómo vas a hacer para cubrir el costo de la deuda que te va a generar? Bueno, ahí también está la parte de las necesidades urgentes. O sea, yo necesito viajar ya. Bueno, hoy tenemos las limitaciones de que no podemos salir a viajar a ningún lado. Y si yo me voy a plantear de acá a un año a viajar a cualquier lugar del mundo, o mismo acá en Argentina, yo tengo que estar 100% seguro primero que la pandemia se va a solucionar de acá a un año. Claro. O sea, al yo no tener esa potabilidad, o sea, seamos sinceros, no hay nadie que haya dicho, yo tengo la cura y de acá a un año... No existe en el mundo todavía alguien que, ojalá Dios quiera que dentro de, no sé, mañana, domingo, salga un argentino y diga, yo encontré la cura y en 6 meses la vacuna va a estar lista y empecemos a planificar, sí, de acá a 6 meses. Pero no, esa locura de que yo me voy a meter en una deuda ahora por comprar un viaje, ¿sí? Y lo voy a pagar de acá a un año, $2.500. Nosotros acá en Argentina hoy, pensar en dólares para la gente común, la gente trabajadora, la gente humilde, es un sueño inalcanzable. ¿Por qué? $2.500, si lo trasladamos a pesos, estamos hablando que son cerca de 300.000 pesos más o menos. Ahora, eso en efectivo, y si yo lo tengo que financiar, de vuelta al principio, si calificamos, puedo comprar un paquete de viaje y todo lo demás, pero ¿de dónde voy a sacar esa plata para pagar ese paquete de viaje? Si no lo puedo hacer, o no lo hice antes, ¿por qué hacerlo ahora? Un riesgo totalmente necesario ante una... Y porque me ofrecen una oferta, entre comillas. Claro. Pero por encima... eso es importante uno saber distinguir bien cuáles son las verdaderas ofertas. O las prioridades necesarias de la vida. Sí. Y darte cuenta que entrar en esa situación ahora es como tirarte a la tumba. ¿Sí? Es tirarte a la tumba. Sí, una pileta no sabes si no hay agua, si hay agua si te va a lastimar o no, si el agua está bien o está mal. O sea, hay un montón de factores, pero algo que, por ejemplo, hace poquito yo lo hablaba con una docente, ¿sí? En una entrevista que tuve, que ella me decía, mira, en septiembre vamos a volver a la clase. Ah, buenísimo. Yo como padre, como hijos que son escolares,
Perfecto, buenísimo. Ahora, ¿quién lo garantiza que es así? Ya se encontró, la pregunta fue, ¿encontraron la cura de la vacuna? Porque es la única forma que volvamos a la vida normal. Porque yo que tengo una hija adolescente que va a la secundaria, que tengo un niño que va a la primaria, no se pueden hacer reuniones masivas todavía. Y estamos hablando de septiembre ahora. Y se está planteando que esto se va a extender. Y no se sabe, no hay una fecha de caducación todavía. No es que dicen, el 1 de julio de 2021 esto se va a solucionar. No, porque no hay una cura. Y eso es lo que tenemos que tener en claro todavía para planearnos acá a futuro. No hay una solución inmediata ante la pandemia. Y si nos basamos a nivel global, hay muchas ciudades que están cometiendo estos errores de planificarse de acá a 30, 60 días determinadas cosas que terminan más problemas todavía, gente que sigue teniendo más complicaciones a nivel salud y demás. Yo diría que financieramente la única cura que queda es la planificación financiera justamente, porque eso es lo que te va a permitir prevenir situaciones que ahora a lo mejor si tomas malas decisiones en este momento crítico, dentro de 2 años o incluso más tiempo, te va a tener en una situación, en un círculo Vas a recibir del impacto infierno. de frente. Claro, porque no vas a poder salir de lo que ahora, de las decisiones que tomes ahora. Claro. Es lo que yo decía recién, que ahora esta situación a nivel provincial, nacional y global nos invita a nosotros a plantearnos financieramente hablando, plantearnos si lo que estamos haciendo acá es la solución a futuro. ¿Sí? Si yo me voy saco un préstamo para un emprendimiento, ahora, ¿voy a poder sostenerlo en el tiempo? Es incierto. Está bien, hay que arriesgarse. Yo personalmente, si alguien me viene a decir, mira, te presto $1.000.000, le diría muchas gracias, nos vemos. No hay posibilidades que yo hoy con esta situación financiera, más que nada acá en la Argentina, con la tasa de inflación que tenemos, con la tasa de interés que tenemos, que son muy volátiles. Hoy nos vamos al supermercado, la yerba está a 100 pesos, mañana nos vamos al supermercado y la yerba está a 150. Entonces yo no puedo garantizar que ese $1.000.000 me va Te pediría ejemplos más generales como la leche, porque mucha gente de otros países no sabe lo que es la yerba. Estamos hablando de la yerba mate que se pone en el mate. Vamos a aclarar que es yerba mate, bueno, porque hay otras yerbas. Algo que es global es el café. Bueno, el café. Bueno, el café, por ejemplo, vos te vas a comprar un café, no vamos a dar marcas, pero un café normal medianamente, y un sobrecito te está saliendo 70, 80 pesos hoy. Ahora, mañana va a estar ese mismo precio. Más que probable que no, el 99% de probabilidad dice que no. Nosotros acá en Argentina, lo que hoy nos costó 100 pesos, mañana sale 200. Claro. Eso nosotros no tenemos una sustentabilidad económica. Pero también eso, al tener ese problema, también es una solución. El plantearse el ahorro. Yo creo y he aprendido por las malas, obviamente, que ahorrar es la mejor opción. ¿Me va a limitar muchas cosas? Sí, me va a limitar muchas cosas, pero la gratificación a futuro, hacia ese horizonte que yo estoy buscando, es lo mejor que me puede llegar a pasar. Aparte, fíjate que el ahorro cuesta en un principio nada más, después una vez que se vuelve un hábito lo es normal. Exactamente. Y se hace más fácil. Justamente acá nos hacen una pregunta. Yo no puedo ahorrar, o sea, he intentado ahorrar y termino gastando la plata. ¿Hay algún sistema, alguna forma, algo que me puedan recomendar para que yo pueda realmente hacer un ahorro efectivo y una planificación efectiva? ¿Con quién me comunico? ¿Qué hago? Nos preguntan. Sí, de que hay sistemas que nos van a poder ahorrar, hay muchos en el mercado. O sea, el mercado tenés un abanico de opciones ahora. Mi intención sería estudiar el mercado, cuáles serían los beneficios de ese sistema. Y yo, por ejemplo, no iría a un banco a poner plata para que el banco se la lleve de arriba y a mí me dé migajas. No, eso es una opción que no lo haría. Por ejemplo, tampoco guardaría debajo del colchón, porque no, debajo del colchón que va a planchar el billete, pero va a quedar lindo el billete, pero no voy a capitalizar. Entonces buscar un sistema de capitalización que me haga bajo un pequeño ahorro, una pequeña inversión, me capitalice. Y entender que es un sistema que necesita un proceso, y ese proceso no es de hoy a mañana, es un proceso que va a llevar un tiempo. De plantearse eso de que si yo voy a aceptar este nuevo desafío, este nuevo cambio de hábito financiero, de que si yo voy a hacer esto es para un bien a futuro, no un bien a mañana. Y eso es lo que muchas veces muchos
o mucha gente piensa de que si yo pongo hoy 100 pesos bajo el colchón, mañana voy a encontrar $1.000.000. Ni en las películas ocurre eso. Entonces hoy plantearse eso en la vida real también sería algo... Porque nosotros tenemos además el pequeño problemita en Argentina de la inflación. Sí. Exactamente. Entonces, meter debajo del colchón nuestros ingresos, o si pensamos que estamos ahorrando de esa forma, en realidad no lo estamos haciendo. Es que es por eso que el ahorro, simplemente por ahorrar, no sirve. Claro. No sirve. Porque ya 1.000 pesos es como si fuesen 100 pesos. Y uno se ensilla 1.000 pesos y desaparece. Entonces no hay caso ahorrar simplemente por ahorrar. No. La mejor alternativa es invertir. Entonces tiene O sea, que hacer tener dos trabajar ese ahorro. características, al menos. Que se pueda capitalizar Sí, y que tenga un porqué o un motivo por el cual estamos ahorrando, que tenga que ver con nuestra propia planificación financiera a futuro. Sí. Que sea significativa para nosotros, para nuestra familia, para el sueño que queremos cumplir. Sí, más que nada pensando, al pensar el futuro, los que somos padres pensamos ya en nuestros hijos. Claro. O sea, yo ya tengo 37 años, ya tuve una vida plena, no me quejo de mi vida, y pensar que mi hijo llega o intentar soñar que mi hijo va a tener las mismas dificultades financieras que yo pasé, me saca el sueño directamente, porque, como digo, no hay una solución inmediata ante la pandemia todavía, y yo tengo un hijo de 17 años, ya que está próximo a una edad laboral, y el mercado no me ofrece esa alternativa hoy. Entonces yo tengo que, como padre, velar por su futuro financiero buscándole una alternativa. Es por eso el ahorro. Como dije hace rato, me voy a privar de muchas cosas, pero muchas cosas innecesarias, y eso es lo mejor todavía. Por eso la planificación es muy importante, y al plantearse el ahorro de fijarse, porque si yo pretendo que mi hijo tenga un buen pasar financiero a futuro, yo tengo que hacer eso y mostrarle el ejemplo también a él para que él lo pueda pasar así. Tu teléfono. Sí. Lo pueda pasar así, y como tengo un hijo de 11 años, también hacerlo de esa manera, y ya planteándole, bueno, si vos querés una bicicleta, yo no me voy a meter en la deuda para comprarte la bicicleta hoy. No, ahorrar la poca plata que te ahorre, destinarlo para un fin. Vos querés la bicicleta, buenísimo. Vas a ahorrar un tiempo, y capaz que la bicicleta que te gusta hoy va a haber una 10 veces mejor, y te puedas comprar esa bicicleta cada un tiempo. Redondeando para esta primera parte donde hablamos de la situación de la pandemia, los contextos, por ahí podemos hablar después también de los emprendedores. De los bancos tenemos mucho para decir, porque créanme, no son los mejores amigos que uno puede tener en la vida. Los bancos siempre le van a intentar quitar lo más que puedan, incluso a la gente que confía en ellos. Lamentablemente funciona así, el sistema financiero está ganando. Y nosotros acá en Argentina ya tenemos una mala experiencia ya de por qué no confiar demasiado en los bancos. Bueno. Argentina ya ha pasado por el famoso corralito. Hay una película y toda la nueva. Sí, exactamente, que tenemos además una Odisea de película. los Giles, creo que se llama, Exactamente, ¿no? Sí. donde habla de la cruda realidad de Argentina, que encima la mayoría no han aprendido la lección. Todavía siguen teniendo ese mismo pensamiento antes del 2001. Que viva la Pepa, tiremos, se encontraron con el corralito, lloramos todos juntos, y después no hicimos nada. Y después no hicimos nada. Es más, con respecto a eso, nosotros ya, lo que hablábamos hace rato, ya venimos hace más de 70 años con este problema de la inflación. O sea, no es algo que tampoco va a haber una solución inmediata. No hay uno que nos diga, esta es la solución. Pero sí hay métodos, sistemas, y el ahorro es, ya por experiencia, es lo mejor que nos puede llegar a pasar. De plantear, fijar un horizonte para allá, de tener algo a qué apuntalar solamente sobre esa visión, y ya pensando en futuro de otras personas. ¿Alguna cosa que quieras acotar, Carlos? Acá nos hacen una consulta. ¿Hay posibilidad de comunicarme con ustedes de forma personal para que me ayuden a hacer una planificación financiera? Vamos a dejar el enlace de tu teléfono Sí. y tu teléfono en los links de la descripción, así pueden enviar directamente cualquier consulta que tengan sobre asesoría financiera. Exactamente. Que la van a brindar gratuitamente. Sí, por Totalmente. supuesto. ¿Cómo me vas a cobrar como lo bancos? No. No. El asesoramiento siempre nosotros lo ofrecemos gratuitamente, más que nada para plantear una situación totalmente diferente. O sea, estamos ante una situación que tiene dos caras: problemas o soluciones. Bueno, nosotros tratamos de brindar soluciones, una alternativa totalmente Es diferente lo que la gente necesita. ante la problemática financiera que tenemos planteada hoy día automáticamente.
Porque, o sea, lo que tratamos de hacer es conciencia sobre lo que significa la educación y la planificación financiera. Exactamente. ¿Qué es lo que vemos que más necesita la gente? Fíjate, yo hay algo con lo que me gustaría que la gente se quede, es la importancia de la información. Sí. La gente por ahí no se quiere informar, no se quiere informar. Y está al alcance de un clic. Sí, de buscar en el teléfono. tenemos todo al alcance, ¿sí? Y yo les dejo algo para que ustedes vean la importancia de la información, ¿sí? Capaz que a muchas personas les va a llegar y a otras no, como a todo, ¿no? Fíjate, si la información no es tan importante, date cuenta que incluso por falta de información se ganaron guerras, ¿sí? Se perdieron muchas cuestiones. Imagínate si vos por falta de información no te vas a quebrar económicamente. Las De- decisiones que estamos tomando por falta de información. Y Exactamente. las mejores decisiones que podríamos tomar si tomamos esa información y la incorporamos a nuestra vida. Sí, eso también es algo que lo tenemos. Hoy nos metemos en las redes sociales y empezamos a buscar tonterías. ¿Qué color de zapato usa, no sé, algún personaje en particular? Cosa que algo, yo personalmente que lo veo hasta con mis hijos mismos les pregunto, ¿qué estás haciendo? En vez de estar educándote de otra manera, buscando una alternativa, si a vos te gusta una carrera, de educar de esa manera y ver otro tipo de cuestiones, como dije recién, la información está en la casa de un clip, es más, ni escribir en el teléfono, apretar el microfonito de Google y decir quiero saber tal información de cualquier, lo tenés en segundos. Y no preocuparme yo como papá o como persona que deseo cambiar mi situación financiera es la peor equivocación que podemos llegar a hacer pensando en un futuro totalmente incierto. O sea, plantearse eso creo que es lo más importante. Bien. Adquirir información de cualquier lado Es lo mejor. es lo mejor. Sí, bien. Les agradezco a ambos por esta breve e improvisada charla, Sí. pero va a haber una segunda parte donde vamos a seguir hablando de esto porque la verdad que hay mucho más que quisiéramos compartir con todos ustedes Sí. ahora, porque es importante hablar de estos temas que no se suelen hablar y nos ahorrarían bastantes dolores de cabeza, yo supongo que de aquí a un tiempo, porque es información necesaria que necesitamos revisar en nuestra vida personal, es decir, cómo estoy gastando yo mi dinero hoy y cómo podría hacer para evitar caer en deudas, malgastarlo, organizar mejor mi vida. Sí, saber destinar eso, ese restito, ese vueltito que nos queda para planear. O sea, todo basa desde el momento que seamos autocríticos en qué voy a hacer de acá en adelante. Si Exactamente. no tengo esa pequeña intención de cambiar, bueno, busquemos ayuda. Busquemos ayuda y como dije recién, estamos a un clic. Asesoramiento financiero, acá en Formosa, hay una empresa muy importante ya hace mucho tiempo que está brindando ese principio de solución gratuitamente, cosa que hoy, como decía recién, pagás tonteras por cada curso innecesario o gastás plata innecesariamente, que no te cuesta nada de mandar quiero más info sobre asesoramiento financiero, sobre alguna solución a gente de acá de Formosa únicamente. No estamos hablando que viene gente de Estados Unidos o de Rusia que nos viene a cobrar fortuna y fortuna. Acá en Formosa tenemos una empresa que nos brinda ese asesoramiento y la podemos buscar. Como dijo Alex recién, vamos a dejar el link de nuestras redes sociales personales y WhatsApp para cualquier pregunta que quieran hacer sobre cómo buscar una solución a futuro, pues nosotros se la podemos brindar obviamente y recuerden que esto es totalmente gratis. Sí, el único fin es ayudar. Exactamente. Así es. Bien, en la próxima transmisión vamos a seguir ampliando, esperamos sus preguntas también, si tienen nos la pueden enviar por nuestros Facebook personales, porque estamos ahora transmitiendo en Facebook, creo que todos. Y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado hasta acá y los esperamos en la próxima transmisión. Perfecto. Que tengan Chao, día. buen día. Hasta luego.